Bien, pues vamos a compartir la palabra y estamos viendo a lo que tiene que ver con la autoridad del creyente. Es muy importante que podamos entender, como dice la escritura, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades de las tinieblas en lugares celestes. Es muy importante que entendamos que el diablo está derrotado, dice la escritura en Colosenses capítulo 1, que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Y el mismo en la escritura, ahí mismo en Colosenses habla acerca de que el diablo, los principados y las potestades fueron, ah, digamos que, conquistadas, fueron vencidas por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, por el mismo Jesucristo, en su obra terminada, completa y perfecta en su resurrección. Y el diablo, los huestes, los principados y las potestades fueron expuestas públicamente y avergonzadas públicamente porque Cristo triunfó sobre ellos. Vamos a recordar esos versículos, así es que por favor acompáñeme a Colosenses. Y vamos a buscar en Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses capítulo 1 y acompáñeme por favor al versículo. Dice así en el versículo 13. Bueno, desde el 12 dice, damos gracias a Dios el Padre que nos hizo aptos, nos hizo capaces, no por nuestras fuerzas, no en nuestra carne, no en nuestra manera de pensar, sino en nuestro espíritu. Porque recuerde que si somos creyentes nacidos de nuevo, Dios creó un nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad en nosotros. Y ahora somos uno con Cristo en nuestro espíritu. Dice, nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Versículo 13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No habría manera de ser trasladados de la potestad de las tinieblas sin Cristo. El mundo entró en caos por causa del pecado original de Adán. Así es que las tinieblas entraron a partir de que sucedió este evento para que todos los hombres fueran destituidos de la gloria de Dios por generación hasta generación, por generación y generación hasta Jesucristo. Y Jesucristo, no habiendo nacido en la misma condición de pecado que todos los hombres, sino habiendo sido concebido por la palabra incorruptible del Señor, Dios mismo se hizo cuerpo y habitó entre nosotros, tenía toda la autoridad y todo el poder él mismo, porque él no había sido sujeto o sujetado a la voluntad del diablo. Recuerde que el hombre y la mujer entregaron su voluntad y todo lo que poseían que Dios les había dado desde el principio al diablo. Así es que dice la escritura que Cristo en la obra terminada, completa y perfecta, porque Él como persona era perfecto y tenía todo el poder y toda la autoridad. No sé si usted recuerda que el mismo Jesucristo echaba fuera a los demonios. Pero en su obra terminada, al pagar por toda la humanidad, al pagar por los pecados, sufrir todos los dolores y llevar todas las enfermedades de toda la humanidad, en su obra consumada, terminada, completa y perfecta y en su resurrección, dice la escritura que entonces otorgó esta misma virtud reconciliando todas las cosas y restaurando la condición que teníamos desde el principio. Es decir, estar en paz para con Dios y Dios mismo regresó a la misma imagen con la que fue concebido Adán y su mujer, de tal manera que nos dio su espíritu, quitó de nosotros la naturaleza pecaminosa, el espíritu que estaba separado de Dios, y nos dio un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y nos dio el espíritu de su Hijo en nuestros corazones, de tal manera que somos uno con el espíritu de Cristo.
Así es que dice el versículo 14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes, Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por él. Ahora, acompáñenme por favor al capítulo 2 de Colosenses. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a ir al versículo, dice versículo 8, mirad que ninguno nos engañe con filosofías vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Voy a hacer un paréntesis aquí y es muy importante que nosotros podamos entender que Cristo quiere que vivamos a la manera de Dios. Cristo hizo una obra terminada, completa y perfecta para que tú y yo, a través de la palabra, siendo renovados en nuestra mente por la palabra, cuando la ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón, una y otra vez, y recuerde, la palabra de Dios es viva y eficaz, no poniéndola en nuestra mente como algo filosófico, como algo mental, sino la misma palabra, cuando meditamos una y otra vez en ella, causará por su, por su condición que es viva, que es espíritu, que es verdad, una renovación en nuestras mentes, y entonces la misma palabra nos transformará por el poder del Espíritu y la palabra que mora en nosotros, o que more en nosotros. El Espíritu mora, pero depende de la palabra que more en nosotros para que seamos renovados en nuestras mentes, en nuestra manera de pensar, y entonces, siendo renovados, seremos transformados en la misma imagen de Jesús. Conociendo la verdad de la palabra, en cada una de las áreas de nuestra vida seremos llevados a la libertad misma de Jesucristo. Así es que Jesús murió, conquistó la muerte, resucitó para ponernos en una justicia, en una paz para con Dios. Ya Dios no tiene ningún problema con nosotros respecto al pecado. Más bien nosotros tenemos que lidiar y entender lo que la palabra de Dios dice, porque dice la Escritura que Jesucristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. El pecado ya no tiene poder para enseñorearse de nosotros. El diablo ya no tiene poder para regresarnos al mundo de las tinieblas. Antes éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios, hijos de Cristo, en el reino de Cristo que mora en nosotros aquí en la tierra. A menos que tú, por tu propia voluntad, cedas parte o la totalidad de tu vida, de tu autoridad, de tu poder al diablo. Pero es importante, o al pecado, pero es importante que cuando nosotros, por ignorancia, por religiosidad, por incredulidad, por negligencia, por cualquier otra cosa, nos cedemos al pecado, nos cedemos a la incredulidad, nos cedemos a los afanes de este mundo, nos cedemos al diablo, entonces el diablo va a utilizar la vulnerabilidad que hay en nosotros para venir a hurtar, matar y destruir. Dice entonces, nadie debe engañarlos con vanas sutilezas, las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Y muchos hablan acerca de que en esta ocasión yo me aferré a Cristo, en aquella ocasión yo me afirmé en el Señor, yo confío en el Señor, yo creo en el Señor. Pero cuando hablamos de aferrarnos a Cristo, de aferrarnos a Dios, de creer en el Señor, de confiar en Él, no estamos hablando de cosas subjetivas. Nadie puede expresar o expresarse de esta manera si no conoce la palabra. Nadie puede aferrarse a Dios si no está aferrado a la palabra. Nadie puede confiar en Dios si no confía en la palabra. Y no me puedo aferrar a la palabra y confiar en la palabra si no conozco la palabra y si no entiendo la palabra de Dios correctamente. Entonces, muchos viven en una subjetividad, hablando de que se aferran al Señor, hablando de que confían en el Señor,
Pero desafortunadamente, muchas veces creen que esto es sentimental, es de las sensaciones, es del esfuerzo humano y de ninguna manera la Biblia no enseña así. No podemos confiar en el Señor y estar firmes en Cristo si no confiamos en la palabra y no estamos firmes en la palabra. Y para ello necesitamos conocer la palabra, meditar la palabra y que la palabra sea nuestro alimento, que la palabra sea nuestro diario vivir, que la palabra permanezca o nosotros permanezcamos en ella hasta conocer la verdad para ser perfectamente libres. La palabra es la que va a renovar nuestra mente. Cuando nuestra mente es renovada por la palabra, significa que entonces la fe se activa. La fe viene por oír, por oír, por oír la palabra. Así es que es muy importante que podamos entender esto. Y muchas veces somos engañados por filosofías, por tradiciones, y decimos cosas y hasta pensamos cosas y entre comillas creemos cosas que simplemente aprendimos por tradición. Como esto, que yo me aferro al Señor, que yo confío en el Señor, que Dios nunca me dejará, pero somos subjetivos porque no tenemos, a veces los creyentes hablan de estas cosas, pero no tienen ninguna palabra que sustente tales cosas. Escuché unos videos acerca de un cristiano creacionista que hizo digamos que una práctica, unos, una encuesta en una universidad donde había muchos científicos o estaban aprendiendo ciencias, estudiantes de ciencias, no recuerdo si eran a nivel de profesionistas o a nivel de maestría o doctorado, pero les hablaba acerca de la evolución y la mayoría de los que presentaron ahí, si no es que todos, creen en la evolución. En la evolución creen en la teoría de Darwin. Pero este hombre, al saber que le está cuestionando a científicos o a personas que están estudiando ciencias, les dijo, bueno, quisieran por favor, a cada uno de ellos les preguntó por separado si le podían dar una evidencia demostrable, es decir, observable, de que la teoría de Darwin era verdadera. Y básicamente se enfocó en el cambio de especie o el cambio de género, es decir, recuerde que en lo general la teoría de Darwin dice que las especies van siendo transformadas. Por ejemplo, el chango fue transformado a los hombres, o el hombre viene de algo que era semejante o era similar a los simios. Entonces les preguntó, porque ellos eran estudiosos de la ciencia, que le pudieran dar un ejemplo respecto a la teoría de Darwin, en la cual ellos profesaban y creían según esto, que le pudieran exponer, platicar, decir acerca de una evidencia observable, es decir, que ellos hayan visto, que se haya observado de un cambio de especie, un cambio de género. Y ninguno de ellos lo pudo hacer porque todos se refirieron a miles y miles de años atrás. Por lo tanto, la teoría de Darwin no es científicamente válida, no es científicamente comprobable, no es observable y la ciencia se basa en todas aquellas cosas que se experimentan, que se pueden observar para poder definir su origen, sus causas, su proyección, sus términos. Así es que la teoría de Darwin no es otra cosa más que una ideología, filosofías, vanas sutilezas según las tradiciones de hombres. En este caso, alguien con esta ideología que además de Darwin introdujo y empezó a introducir en las ciencias con tal de contradecir y sacar la palabra de Dios, porque la antítesis de la teoría de Darwin es la teoría de la creación de Dios, de la Biblia. Así es que inmiscuyeron, involucraron, introdujeron esta teoría y todos los que la han tomado, sean científicos o no, lo hacen por seguir tradiciones, por seguir filosofías engañosas, falsas, que no son demostrables. Y con una fe humana, no que proviene de Dios, creen que es verdad. Y
en el mundo cristiano hay muchas cosas que los mismos cristianos creen que las cosas son verdad porque las hemos aprendido por tradición. Pero no están, si no están conforme a la palabra, si la palabra no las describe como tal, entonces no, son engañosas, son mentira, no van a producir nada. Así es que nadie puede decir, yo me aferro con todas las fuerzas al Señor. No, no es así. Tú no puedes amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Si no amas la palabra y conoces la palabra, si no la entiendes correctamente y la crees correctamente. Por ejemplo, algo muy tradicional es acerca de que pedirle a Dios que nos dé su Santo Espíritu, que nos llene de su Espíritu, que el Espíritu de Dios venga y llene este lugar, lo cual es antibíblico porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él no puede venir si ya está aquí. Y muchos hablan acerca de darle la bienvenida al Espíritu Santo, pero darle la bienvenida al Espíritu Santo es cuando alguien es inconverso y le da la bienvenida a Jesús. Como Señor y Salvador, le está dando la bienvenida al Espíritu Santo, porque entonces, si es una persona que cree genuinamente, está naciendo de nuevo. O muchos hablan acerca de que la presencia de Dios cambia todas las cosas. No, las personas no pueden ser transformadas por la presencia de Dios. Las personas son transformadas por la renovación de nuestra mente en un proceso que tiene que ser permaneciendo en la palabra. Los eventos no nos transforman, los milagros no nos transforman, afectan positivamente un área de manera temporal nuestras vidas, pero no nos pueden sostener para siempre. Solo la palabra, solo el Espíritu de Dios que nunca nos dejará juntamente con la palabra. Esto es muy importante que lo entendamos. Así es que dice, vamos a seguir diciendo, 9, porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, dice la Escritura. En él estáis completos. Dice el versículo 12, sepultados juntamente con él en el bautismo. Y no está hablando del agua, aunque el agua es simbología o es símbolo de lo que estamos hablando aquí, pero es sumergirnos lo que sucedió espiritualmente. Dice, sepultados juntamente con en el bautismo con él, también resucitamos con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, cuando éramos pecadores, Él nos vivificó juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Dice, déjeme cambio la versión. Voy a compararlo con otra versión, con la 60. Reina Valera 60 dice, porque el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y después el 15. Dice así. Y despojando a los principados y a las potestades. Está hablando de los principados y las potestades de Satanás. Los que dice Efesios, con los cuales luchamos. Tenemos una guerra o tenemos una lucha continua. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que hay quienes dicen que en la alabanza entramos en una guerra espiritual y hacemos guerra espiritual. Esto tampoco es técnicamente correcto. Cuando alabamos al Señor es un arma poderosa en contra del enemigo, definitivamente que sí. Pero no entramos en una guerra cuando alabamos, no. Estamos en una lucha continua, dice la Escritura, con un contrincante que es así de pequeño, pero que levanta grandes mentiras, que levanta grandes circunstancias para que los creyentes, que son hijos del Dios Todopoderoso, que tienen la plenitud de la deidad porque están en Cristo, sean confundidos, sean engañados y acepten las mentiras. Acepten la maldad, acepten la vanidad, acepten el amor al dinero, acepten la vanagloria de la vida, se conformen a las tradiciones, a los dichos, a la manera incorrecta en la que Dios nos llamó a vivir. Acepten la enfermedad, acepten la escasez, mentiras y engaños,
para que entonces el creyente no utilice las armas poderosas de la palabra, del nombre de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, de la unción del Espíritu de Dios. Y estamos en una lucha continua contra un adversario que es así de pequeño, porque fue avergonzado, triunfó Cristo sobre los principados y las potestades y quedaron exhibidos públicamente para que todo mundo se dé cuenta en la cristiandad por la palabra que el diablo está vencido y está siendo avergonzado, para que no crean más en sus artimañas y en sus mentiras. Pero la misma religiosidad y las tradiciones de los hombres han enseñado generación tras generación en las últimas décadas acerca de echarle la culpa al diablo de todas las cosas que pasan, cuando los culpables son los verdaderos creyentes, porque el diablo, pues ahí está haciendo su lucha, pero los creyentes son los que hacen caso omiso de la palabra y hacen caso de lo que el diablo dice a través de la religiosidad. Por ejemplo, Dios nunca nos ha dicho que Él va a vencer al diablo y que Él va a resistir al diablo por nosotros. No, Cristo ya lo venció en la cruz. Pero depende de nosotros que resistamos al diablo. Dios nunca dijo que Él lo iba a resistir por nosotros. Vi una frase, y esto es verdad, y muchos lo utilizan, pero a veces lo utilizan y lo entienden incorrectamente, acerca de que David no le habló a Goliat de lo grande que Goliat era y del temor que le tenía, sino de lo grande que Dios es. El mismo Señor Jesucristo tal parece que nos dice que no hablemos de nuestro problema, sino que le hablemos al problema de nuestro Dios. Muchos creyentes le hablan a Dios de sus problemas, cuando Dios nos enseña que tenemos que hablarle al problema de nuestro Dios. Pero muchos creyentes malinterpretan, porque Dios no quiere que nosotros hagamos amistad con el diablo, ni amistad con la enfermedad, ni amistad con la escasez, ni amistad con la depresión, ni amistad con la problemática, sino que nosotros resistamos al diablo, resistamos la enfermedad, la escasez, y no lo podemos hacer si primero no estamos perseverando, sujetos en Dios, confiando en el Señor, porque confiamos en su palabra, porque creemos y entendemos su palabra, porque permanecemos en su palabra, porque perseveramos en su palabra, en las promesas que Él nos ha dado, en su Espíritu Santo, en su unción, y estamos ejercitándonos en la fe, en lo poco, para que cuando sea necesario en lo mucho seamos también fieles. Pero Dios nunca dijo que Él iba a resistir la enfermedad por nosotros. No, Cristo Jesús nos redimió de todas estas cosas en el Calvario, para que nosotros utilicemos el nombre de Jesús, la unción del Espíritu Santo, el poder de la palabra, y resistamos al diablo. Pero es algo que los creyentes no entienden todavía que deben de hacer. Dios no quiere que le pidamos a Él algo que Él ya nos dio, y Él nos dio la autoridad. El origen de la autoridad nos fue dada en la creación. Y aunque el hombre y la mujer la perdieron cuando escucharon la voz de la serpiente, y hay quienes dicen que de Génesis 1:1 a Génesis 1:2 hay un mundo preadámico en donde el diablo causó el caos y la oscuridad y el desorden en la tierra. No hay una evidencia bíblica clara de esto. Dios no puso a Adán y a su mujer en el Edén en un lugar perfecto con un diablo que había causado caos y destrozos. No lo puso en un lugar vulnerable. El diablo no tenía autoridad sobre Adán. Hay quienes utilizan Apocalipsis capítulo 12, creo que es, cuando dice la escritura que el dragón fueron arrojadas la tercera parte de las estrellas del cielo a la tierra, y muchos asumen esta porción de la escritura para decir que el diablo
tiene la tercera parte de los ángeles a su favor, es decir, de los ángeles de Dios que son ahora son los principados de él, pero no hay ningún otro versículo en la escritura que confirme tal cosa. Así es que muchos hacen asunciones y por tradiciones se va pasando todo esto, pero prácticamente hay más evidencia bíblica de que Satanás fue creado cuando Adán y su mujer, es decir, el oficio de la serpiente, el oficio del diablo que estaba tomando a la serpiente para hablar con la mujer y con el hombre, se convirtió en Satanás cuando el hombre y la mujer decidieron escuchar y hacer lo que la serpiente les decía, es decir, lo que el diablo les decía, y entonces nació ahí en el pecado el adversario de nuestras almas. El diablo no tenía ningún poder, ninguna autoridad. Dios en este mundo le dio todo el poder y toda la autoridad al hombre. Los cielos son del Señor, pero Él dio la tierra a los hijos de los hombres. Y la autoridad, el origen de la autoridad fue dada para el hombre. El diablo y los ángeles no tienen poder porque no tienen cuerpo. No tienen poder en esta tierra porque no tienen cuerpo. Necesitan un cuerpo para tener señorío y control. Y esto fue lo que buscó el diablo, anheló el diablo desde el principio. Es decir, desde la creación del hombre y la mujer, anhelaba la autoridad y el señorío de Adán y de su mujer. Y consiguió lo que quería, al engañar a la mujer y al hacer que el hombre también comiera del fruto. Y entonces el hombre y la mujer, como dice Romanos 6:16, se sujetaron al diablo, a la serpiente para obedecerle y se convirtieron en esclavos. Y entonces entró el pecado, entró la muerte, entró el caos y las tinieblas a este mundo. Pero Cristo restauró todas las cosas y ahora somos más que vencedores en Cristo y ahora fuimos llenos de su Espíritu, nacidos de nuevo, estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y fuimos bautizados con el Espíritu Santo para reinar en vida. El propósito de Dios de que conquistemos la abundancia de la vida de Cristo y que vivamos en lo mejor de Dios no es para satisfacer nuestra carne, ni nuestro ego, ni porque lo merezcamos. Es porque Dios es perfecto y hace perfectas todas las cosas. Y Él necesita que tengamos este estado, esta condición para reinar en vida y no para nuestros deleites, sino para sus propósitos. Y sus propósitos tienen que ver con el Evangelio, tienen que ver con la predicación del Evangelio, tienen que ver con que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Un creyente nacido de nuevo, si no permanece en la palabra y no conquista la vida abundante, es decir, a través de la fe, se apropia de la vida abundante de Cristo, permaneciendo en la palabra, conociendo la verdad y viviendo en la libertad de la vida abundante de Cristo y a la manera de Dios, no por esfuerzo humano ni como objetivo, sino como resultado de lo que ya somos en Él. Solo un creyente así puede glorificar a Jesús. Pero cuando un creyente tiene escasez, tiene enfermedad y vive atribulado por todo tipo de cosas porque cree incorrectamente, no estoy hablando de aquel creyente que cree correctamente pero por alguna situación desconocida sufre algo. Bueno, cuando el creyente que cree correctamente sufre algo, inmediatamente se va a levantar y si está asociado con personas que participan de la misma fe, va a tener el apoyo para resistir el mal y salir rápidamente de una situación temporal. Pero hay muchos creyentes que abrazan la enfermedad, hay muchos creyentes que abrazan la escasez porque creen que religiosamente esto es correcto. Y en la enfermedad y en la escasez ellos dicen Dios está conmigo, pero ni siquiera tienen palabra. Y después de un tratamiento, de un procedimiento, o de una elaboración, o de un milagro, o de un préstamo, o de la visita a un psicólogo, le dan gracias a Dios porque Dios los rescató, pero, discúlpeme esta palabra, pero podríamos decir que estos son pamplinas, porque Dios nunca manifestó su gloria y su poder porque el creyente no se lo permitió. Así es que el creyente no puede glorificar a Cristo si no aprende a que la vida abundante de Cristo se manifieste en su vida como fruto de lo que somos. Así es que no se trata de nuestros deleites o de nuestras necesidades, sino que seamos exitosos en el propósito, en el proyecto de Dios en nuestra vida aquí en la tierra, es decir, para predicar el Evangelio, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Pero el diablo es tan inteligente, tan sutil y no descansa
y ha enseñado por tradición, a través de la religión, desafortunadamente así es, que todas estas cosas hay que aceptarlas. El diablo no tiene ningún pleito, ninguna lucha con Dios, porque fue vencido. Y el único poder que tiene el diablo para quitarte lo que es tuyo, o para alejarte de la bendición que Dios ya te dio por gracia en Cristo, es convencerte con engaños y mentiras para que tú creas en lo que Él te dice, en la incredulidad, y para que tú te apartes de la palabra del Señor. Así es que es muy importante que nosotros podamos ejercer la autoridad que nos fue dada, restaurada en Cristo, en el nombre de Jesús. Pero recuerda, no hay autoridad correctamente ejercida si nosotros no permanecemos en la palabra, si nosotros no estamos sumergidos en Dios. Y no podemos estar sumergidos en Dios si no tenemos la palabra, si no creemos, entendemos correctamente la palabra, permanecemos en ella, para que entonces tengamos estas convicciones. Hay quienes han estado en una situación crítica y difícil, a punto de la muerte. Y en esos momentos prácticamente llegan al final de su confianza en sí mismos. Pero hay muchos que brincan, es decir, que no mueren o que son librados de tal cosa y regresan a su mismo estado actual, es decir, a seguir confiando en su carne, seguir confiando, pero la realidad es de que para llegar al fin de nosotros y que la prudencia de Dios y la sabiduría de Dios pueda fluir en nuestras vidas, es un proceso que tenemos que ir aprendiendo, y solo la palabra, solo la palabra de Dios puede transformarnos, puede sacarnos de nosotros mismos, para no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino apoyarnos en la sabiduría de Dios, en la abundancia de gracia de Cristo, en la justicia de Cristo. Y recuerda, Dios nos ama no porque somos buenos o somos malos. Dios nos ama porque Él es amor. No te ama más ni te ama menos por lo que tú hagas o dejes de hacer. Pero Él quiere que vivas en lo mejor que Él preparó para ti, para que tú le des gloria a Cristo y para que seas un creyente exitoso en la predicación del Evangelio, en manifestar a Cristo y en que otros puedan ver que hay salvación, que hay vida, que hay luz en un mundo de oscuridad. Así es que tenemos una lucha, pero somos más que vencedores en Cristo. El diablo ha sido avergonzado. La autoridad que Dios le dio al hombre para ejercerla aquí en la tierra, porque solo aquellos que tienen cuerpo en la tierra pueden ejercer la autoridad. No sé si recuerdas que había un gadareno o había un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, y que Cristo echó fuera a estos demonios, y ellos fueron a unos cerdos, y los cerdos se precipitaron y cayeron en el mar. Es decir, aún los cerdos tienen más autoridad y más poder que los mismos demonios. Pero es muy importante que entendamos que en Cristo todas las cosas fueron restauradas, para que a través de la fe nosotros podamos caminar en la autoridad y no dejarnos engañar por las mentiras, y mucho menos ser seducidos para entregar nuestra voluntad, para entregar nuestra autoridad, para entregar nuestra confianza a las mentiras, a los engaños, al mismo diablo. Así es que vamos a seguir hablando de estas cosas, pero es muy importante que no limitemos a Dios en nuestra manera de pensar. Por último, solo lo puedes buscar en tu casa, el Salmo 40, vamos a buscarlo mejor para no equivocarnos. A ver, déjame, te digo cuál es. Es el Salmo 78, si mal no recuerdo. Salmo 78, versículo 41, o posiblemente, sí, aquí está, dice la escritura: y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Déjame te lo leo en otra versión. Dice: cuantas veces lo ensañaron en el desierto,
lo enojaron en la soledad y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel y limitaban al Santo de Israel. ¿Quiénes? Los israelitas. ¿Por qué? Porque volvían a poner sus mentes en Egipto y no podían confiar en Dios. Así es que la estrategia del diablo es que nosotros limitemos a Dios en nuestra manera de pensar para no vivir en lo mejor de Dios ni en la vida abundante de Cristo. ¿Cuándo? Cuando dejamos de pensar en la palabra para pensar en las cosas de la carne, para pensar en las cosas de las virtudes humanas, para pensar en las cosas de las cuales Cristo ya nos redimió, para pensar en el activismo, para pensar en la religiosidad. Limitamos a Dios en nuestra manera de pensar y por eso muchos creyentes no pueden salir adelante en las diferentes áreas de sus vidas porque limitan a Dios en su manera de pensar. Y hay muchos que se resisten a la abundancia de gracia y al regalo de la justicia de Cristo porque limitan a Dios con un pensamiento religioso. Desafortunadamente, muchos por muchos años fuimos enseñados y aunque hay virtud en lo que aprendimos, pero en muchos de los casos limitábamos a Dios con nuestra manera de pensar, por lo tanto no podíamos avanzar y no conocíamos la razón por la cual Cristo conquistó una vida abundante para nosotros. Y cuando hablo de abundante no estoy hablando de dinero, cuando estoy hablando de abundante no estoy hablando de comodidad, cuando estoy hablando de abundante estoy hablando de toda aquella libertad que Cristo nos dio al redimirnos de toda la enfermedad, de la escasez, de la depresión, de los problemas, para que, como dice la escritura en Romanos 5:17, podamos reinar en vida para ser exitosos en el propósito de Dios. Así es que vamos a seguir hablando de esto. Por lo pronto, echa a andar tu fe en lo poco. Y en el nombre de Jesús, utiliza la autoridad que te ha sido dada. Resiste al mal, resiste la escasez, la enfermedad, el engaño, la mentira. No te asocies con personas que proclaman este tipo de cosas. Escuché que hay un grupo en el otro continente, en Europa, un grupo de activistas que están viendo por los derechos de las gallines, que son gallinas. Y ellos afirman que las gallines, porque quieren utilizar digamos que lenguaje inclusivo, pero las gallinas están siendo violados por los gallos. Porque sin consentimiento los gallos, digamos que naturalmente pisan a las gallinas, creo que así se dice. Pero qué tontería y qué ridiculez. Hasta estas cosas se ha llegado y no digamos acerca de la perversidad y de la manera de pensar incorrecta que tienen algunos grupos activistas acerca de los hombres, acerca de las mujeres y acerca de las identidades y de los géneros, cuando hay una mentalidad perversa que está corrompiendo a esta humanidad. Así es que un mundo religioso, un mundo cristiano, un pueblo creyente que no aprende a vivir en lo mejor de Dios y en la vida abundante de Cristo, va a venir a conformarse a este mundo. Como dice Romanos 12, no os conforméis a este mundo, pero no hay medias tazas. O estamos del lado equivocado de la historia, como dicen por ahí, o estamos en el mundo de las tinieblas y no nos hemos dado cuenta, o estamos con Cristo. Así es que, pero Cristo no nos condena. Pero es importante que empecemos a entender, a meditar la palabra, que el Espíritu de Dios nos ayude para revelarnos, para empezar a caminar hasta aspirar a alcanzar lo más alto deseado, que es Cristo Jesús, la plenitud de Dios en nuestras vidas, en nuestro nuevo espíritu que mora en nosotros por el poder, la voluntad, el amor y la gracia de Dios para todo aquel que cree. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito seas por siempre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo. Como Jesús es, dice tu palabra, así somos nosotros en este mundo. Somos más que vencedores, somos la justicia de Dios, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, Señor. Declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.